Aleluya. Tome su lugar, hermano. Le damos muchas gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy, amados hermanos, vamos a pasar a un siguiente capítulo. De verdad, la palabra de Dios es muy rica. Entre más le buscamos, más escudriñamos, pues más encontramos. Lógicamente, no tenemos a veces tanto tiempo, ¿verdad?, el día de hoy para ver tantas cosas. Pero, bueno, pues tratamos de resumir para que podamos ir viendo las cosas que Dios quiere mostrarnos para que Cristo sea formado en nosotros a través de los principios de Dios que están en su palabra. Y hoy iniciamos con Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Hoy he titulado, hermanos, este pasaje, lo podemos ver de diferentes perspectivas. De hecho, hice dos prédicas de este pasaje. Una con el título Orgullo contra humildad. Orgullo contra humildad, que es el que vamos a ver el día de hoy. Pero si usted quiere ver la otra directriz que yo le di a este pasaje, pues la próxima semana que estemos viendo y hayamos grabado, ¿verdad?, los comentarios de entre semana, lo vamos a ver con el título Ser como niños. Ser como niños, ¿verdad? Pero hoy vamos a verlo en el aspecto de orgullo contra humildad. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hay un pasaje paralelo, amados hermanos, de hecho dos, ¿verdad? Por eso se llaman evangelios sinópticos, y en el cual nosotros podemos ver o nos puede arrojar un poquito más de luz acerca del acontecimiento. Mateo solamente vio el hecho de que ellos hicieron la pregunta, pero si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 33, Marcos 9:33, que es el mensaje paralelo a este. Dice Marcos: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, algunos teólogos dicen que es la casa de Simón Pedro, otros dicen que llegaron a la casa de Jesús, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Dice que les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. De esa manera, amados hermanos, a la luz de Marcos, nosotros podemos ver que ellos entraron en una discusión. ¿Por qué fue esta discusión? Recuerdan que anteriormente habíamos estudiado que Jesús había anunciado su muerte. Por segunda vez, el Señor Jesús en el capítulo 17 de Mateo, Él había anunciado su muerte en el versículo 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23, Jesús por segunda vez anunció su muerte. Entonces, como todos los seres humanos, ¿verdad?, los discípulos dijeron: bueno, entonces si va a morir el maestro, venían discutiendo camino a Capernaum, que ya sabemos que significa la ciudad de Nahum. Venían diciendo: bueno, entonces, ¿quién va a suceder al maestro? Porque si el maestro muere, si el maestro nos deja, ¿quién va a quedar en su lugar? Y eso es lo que comúnmente hacemos como seres humanos, ¿verdad? Estamos buscando la preeminencia. Al ver esta situación, al leer el pasaje paralelo de Marcos, entonces mi mente voló, hermanos, ¿verdad? Como a veces nuestra mente empieza a trabajar. Y
Entonces empecé yo a ver en mi perspectiva personal, en mi visión, el problema o discusión en el camino a Capernaum de los discípulos. ¿Qué pudieron haber dicho? Y entonces lo escribí. Y los discípulos habían discutido en el camino sobre quién de ellos era el mayor o el primero. Pedro dijo: yo, porque siempre estoy con el Maestro. Además, yo estuve en la transfiguración con él. Y además, siempre que él pregunta, yo respondo. Y si no, vean cómo Dios me reveló que él era el Hijo del Dios viviente. Pero Jacobo, que es Santiago, y Juan dijeron: no, Pedro, porque nosotros también estábamos con el Señor en la transfiguración. Pero además, quiero que sepas que nuestra madre ya pidió lugar de honor en el reino de Dios a nuestro Señor para nosotros. Y además, Juan dijo: quiero decirte, Pedro, que yo soy el discípulo amado. Así que yo soy el primero. Los otros dijeron: sí, señores, pero el Señor no hace acepción de personas, y cualquiera de nosotros también puede elegir el Señor como el primero entre todos. Y Judas dijo: cállense todos, porque yo tengo el dinero, y el que tiene el dinero tiene el poder. Digo, así voló mi mente, hermano. Digo, entiéndame, soy ser humano. Pero qué bonito es tratar de entender, ¿verdad? Porque uno se queda con la discusión, pero ¿qué podrían venir diciendo? Entonces, a través de las Escrituras y de ver los acontecimientos de cada uno, yo extraje esto para comunicarles la humanidad de los discípulos, porque ellos eran seres humanos igual que nosotros, solamente que tenían un llamado y una responsabilidad de parte de Jesús. Así que nosotros vemos cómo en ellos floreció algo que se llama orgullo. Y el orgullo es el enemigo. Y la humildad, que es la contraparte, ella es nuestra victoria. La humildad. Entonces, consideremos esto, hermano, que les voy a presentar en este momento. Todos tenemos un enemigo en común que se llama orgullo. Fracasar contra este enemigo nos va a llevar a desastrosas consecuencias, tanto en lo material como en lo espiritual. Debemos de aprender a caminar, hermanos, no en orgullo, sino en humildad. Debemos de aprender, o sea, no es algo que ya va a surgir en nosotros. Nosotros tenemos que aprender eso, a caminar en humildad. El mejor título que tú y yo podemos recibir de parte de Dios es el de siervos de Dios o siervos fieles. Así como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 25, versículo 23, ¿verdad? El Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el mejor título que tú y yo podemos recibir. Así fue llamado además David, Moisés y muchos en las Escrituras, que eran siervos de Dios. Si somos humildes, hermanos, serviremos a Dios. Esto es importante entender. Si somos humildes, serviremos a Dios. Pero si somos orgullosos, nos vamos a servir a nosotros mismos. Por eso hay que quitar el orgullo de nuestra vida. Porque mientras haya orgullo en nuestra vida, nosotros no vamos a ser servidores de Dios. Nos vamos a servir a nosotros mismos. Todo lo que vamos a buscar en la vida va a ser para nosotros. No para aportar algo a la gente, no para aportar algo en la iglesia, no para aportar nuestro servicio en la vida, sino simplemente para que nosotros estemos exaltados. En las Escrituras se da testimonio, hermanos, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos siguiendo sus pisadas, debemos entonces nosotros, hermanos, aprender de Él y hacer lo que Él hizo.
Dice la Escritura en la primera carta de Juan que el que dice que está en luz, que el que dice que está siguiendo a Cristo, debe de andar como Él anduvo. Y es por eso que venimos a las Escrituras para aprender su caminar, que Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos caminar como Él y hacer lo mismo que Él. De hecho, amados hermanos, nuestra más grande oración hacia Dios debe de ir en razón de pedirle que Él nos haga como Él. Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener tu carácter. Yo quiero tener tu actitud. Yo quiero hacer las cosas que tú hacías. Esa debe de ser nuestra continua oración. Primero veamos, amados hermanos, que como Él vino a servir, y Él no vino a ser servido. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo más adelante en el capítulo 20, en el versículo 28. Jesús dijo estas palabras: como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Entonces, si en Mateo 20, 28 Jesús dice que Él no vino a ser servido, sino a servir, es decir, que Él no está buscando preeminencias, primeros lugares, títulos. Él se puso el título de servidor de todos. Ese fue el título de Jesús. Él no vino a ser servido. Él no vino a preeminencias. Él vino a servir. El título de Cristo es servidor de todos. Y si le preguntan por qué, porque voy a dar mi vida en rescate de todos. Y ese es el carácter que nosotros debemos de desarrollar. Además, Jesús, hermanos, en segundo lugar, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. No buscó ser humillado. ¿Quién es humillado? El que se enaltece, el que se vuelve soberbio. Ese tarde que temprano va a ser humillado. Pero Jesucristo, Él se humilló voluntariamente. Tomó una actitud de humillación. Eso dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que Jesucristo, en el verso 8, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En tercer lugar, Jesucristo, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de su humildad, Él pudo haber nacido en un palacio. Buda nació en un palacio. Mahoma fue jefe de ejércitos y tuvo a su mando a mucha gente, muchos criados, mucho dinero, muchas posesiones. Pero Jesucristo nació en un pesebre, en el lugar más humilde que existía en ese momento sobre la tierra. Lucas capítulo 2, versículo 16. Lucas capítulo 2, versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué había pasado, hermanos? Que había habido una manifestación de Dios a unos pastores de esa región, de la región de Nazaret. Dice en el versículo 8 de Lucas capítulo 2, que había pastores en la misma región que revelaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías, ¿verdad? Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De tal manera que el nacimiento de Jesús traía una anunciación de parte del cielo, que el Señor quería paz y buena voluntad para con los hombres.
Esa es la anunciación del nacimiento de Jesús, el cual nació, amados hermanos, en un pesebre, en el lugar más humilde. Además, Él no tenía dónde recostar su cabeza, porque habían seguidores que lo buscaban por lo que Él hacía, por lo que les daba, por lo que obtenían. Así como hay gente que da las cosas materiales buscando que Dios se las multiplique. Pero nosotros no por eso ofrendamos, no por eso damos. Nosotros damos porque amamos a Cristo. Punto. Si Él en su buena voluntad, en sus propósitos, en su deseo me quiere prosperar económicamente, adelante. Pero hermanos, si yo estoy bien en mi familia, con salud, mis hijos están bien, están estudiando, van avanzando, Dios los guarda de todos los males, para eso para mí es suficiente. Pero a veces no vemos esas cosas que Dios hace en lo oculto para nosotros, y que son las cosas que nosotros deberíamos de buscar del Señor. Y dice Mateo 8:20, Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, dónde descansar, porque el trabajo es arduo. El Señor andaba vagando de aquí para allá, hermanos. Él no tenía una residencia en Los Ángeles, otra residencia en Cuba, otra residencia en otro lado, como hoy los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles tienen. Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza, porque Él como dueño de todas las cosas podía tomar lo que quería de su creación. Tan era así que nada más bastaba Él dar una palabra y las cosas sucedían, como lo hizo con el pez cuando le mandó a Pedro y le dijo: ve, Pedro, vas a encontrar un pez y ahí va en su boca vas a encontrar una moneda y esa moneda la vas a dar por mí y por ti. O sea, Él tiene el poder para usar de su creación. Él siendo dando en la cruz y pudiendo mandar una legión de ángeles que lo vinieran a salvar, no lo hizo. Él teniendo hambre pudo convertir las piedras en pan, pero no lo hizo. Él no usó su poder para su beneficio. Él usó su poder para bendecir a otros y además lo hizo gratuitamente. Pero eso, hermanos, parece que hoy en ese tiempo a mucha gente se le ha olvidado el carácter de Jesús y los propósitos de Dios. Además, Él era manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma. Nuestra alma debe ser mansa y humilde. Si hay algo que nuestra alma debe de aprender o desarrollar, es la mansedumbre y la humildad. Y la humildad y la mansedumbre se aprenden del carácter de Jesucristo. Por eso una persona que no tiene a Cristo no puede ser humilde. Detrás de esa máscara seguramente está el orgullo. Pero cuando una persona tiene a Cristo, es manso y humilde, porque eso lo ha aprendido de Cristo, porque el carácter de Cristo está en él. Pero además de todo eso, hermano, Él no solamente era manso y humilde de corazón, sino también de condición. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 22 y 24. 22 y 24, al 24. Lucas capítulo 2, versículo 22 y 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Miren, hermanos, yo quiero que vean esto, hermanos. Que Jesucristo también era pobre de condición. Él no era rico. Y quien dice ese es un mentiroso.
Él era rico en el sentido espiritual porque él era dueño de todas las cosas. Él no tenía necesidad de nada. Pero física y materialmente no lo era. Y quien diga lo contrario es un mentiroso. Porque eso es lo que usan los pastores de la predicación de la prosperidad para meter en nosotros, en nuestro corazón, insertarnos una semilla que es el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, porque el mayor de todos los males es el amor al dinero. Y entonces la gente se agolpa donde están esas predicaciones, porque eso quieren oír. No quieren oír que para ser prósperos hay que trabajar y hay que esforzarse. No, quieren las cosas a lo Maruchan. Tú ven, pasa por el arco del triunfo y deposita 50,000 porque Dios te lo va a multiplicar 100 veces. Y esas iglesias están llenas porque hay gente avariciosa, porque la semilla de Satanás es la avaricia. Y la gente se agolpa en esas iglesias, donde no están predicando el evangelio. Jesucristo, mire el número 1, hermano, vean esto. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según ellos conforme a la ley de Moisés, ¿por qué? Porque en el libro de Levítico, capítulo 2, del versículo 12, capítulo 12, del versículo 2 al 4, estaba esa ley, que se deberían de presentar, ¿verdad?, a la purificación todo niño de 8 años para ser circuncidado. Y ahí se le ponía el nombre. Por eso dice el verso 21, cumplidos los 8 días, o sea Jesús tenía 8 días de nacido, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Por eso presentar al niño, hermano, no es cualquier cosa. La circuncisión es el símbolo del pacto. Entonces la gente tiene que hacer un pacto delante de Dios de que va a presentar a su hijo delante de Dios. No es un acto religioso, no es para cumplir a la religión. Porque si la gente hace eso, hermano, la gente es religiosa, es una gente religiosa que viene aquí al frente. Y nada más porque Dios tiene misericordia de ellos, si no yo sí les cobraría de a 2,000. Pues sí, porque si bien los actos religiosos, hermanos, se hacen allá adelante, aquí hacemos actos de fe, compromisos con Dios, donde el padre y la madre se comprometen a venir a aprender de Dios, porque vienen a hacer un compromiso delante de Dios al presentar a sus hijos. Si no, son una bola de religiosos. Y Dios les va a tomar cuenta de eso. Y un día le va a decir, tú estuviste ahí parado con cara de sonso, de sonsa. Y nada más pusiste ahí tu cara, pero no cumpliste el pacto. Tú, ¿dónde está tu hijo? Anda en las drogas, se anda muriendo por allá, se anda cortando las venas. Ya cambió de sexo. ¿Por qué? Tú hiciste un pacto, no sembraste en su cabeza mi palabra para que mi palabra le ayudara, lo sostuviera contra todas las pruebas de este mundo. Tu hijo está perdido en el universo. Y eso es lo que le pasa a la gente religiosa. Por cuanto se han olvidado de la ley de Dios, entonces Dios también se olvida de sus hijos. Esos son principios de la palabra de Dios y no van a ser violados. Aunque tú vengas aquí todos los domingos y no cumples tus compromisos con Dios, tú vas a tener situaciones con Él. Porque Él va a juzgar tu vida tarde que temprano. Entonces ellos vinieron conforme a la ley. Jesús, sus padres, José y María, cumplieron contra la ley. Dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Eso estaba establecido en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículos 2 y 12. Ahí Dios había establecido esas cosas. Dice, y para ofrecer conforme lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8, dice que esta era la ofrenda de los pobres. Porque el rico llevaba un carnero, borregote así, miren, bien choncho. Y Jesús llevó unas palomitas, José y María llevaron unas palomitas
porque esa era la ofrenda de los pobres. Jesús, hermanos, sabe nuestro corazón, sabe que nuestras ofrendas son pocas porque Dios nos ha puesto en esa condición hasta ese momento. Y sabe que damos poco porque no es la cantidad, es el corazón, es el cumplimiento. Y ellos presentaron una ofrenda para Dios que eran unos palominos. Y la ley en Levítico 12 del 6 al 8 establecía que esa era la ofrenda de los pobres. De tal manera que así discernimos claramente que María y José eran pobres. Pero hay gente, hermanos, que alucina con las cosas de Dios cuando la palabra de Dios es clara. Y su humildad, esa humildad de Jesús, hermanos, lo llevó a obedecer siempre al Padre. Porque nuestra humillación siempre está ligada a la obediencia. El orgulloso no va a servir a Dios. ¿Y yo por qué? ¿Por qué no él? A ti te dijeron, hazlo tú. ¿Y yo por qué? Ese orgullo no nos va a llevar a servir a Dios. La cuestión es que los hijos no saben que al servir a los padres están sirviendo a Dios. Entonces vienen aquí a aparentar. Y aquí sirven y los ve uno, y andan durando la gota gorda y pastor y no sé qué. Pero yo los quiero ver en su casa, a ver si obedecen a sus padres. Porque ahí es donde se sirve a Dios. No aquí cualquiera lo hace. Allá en la casa hay que servir a Dios. ¿Cómo? En obediencia a los padres. Allá te quiero ver sudando la gota gorda, lavando los trastes. Allá te quiero ver trapeando, con la gota así escurriendo porque estás tendiendo las camas, limpiando las ventanas. No, aquí no me vengas a aparentar. Sí, yo aquí los veo, y hasta pasan cerca de mí, bufando. No, a mí no me ve, aquí no me apantalla nadie, hermano. Aquí nadie me apantalla, porque aquí cualquiera se pone una máscara de Sangoloteo y Santa Marianita. Perdón, Mariana, no es por ti. Digo, es que tantos santos hay, hermano, cualquier nombre pueden tener. Entonces no es eso, hermanos. A Jesucristo se le sirve en la casa, se le sirve en el trabajo, se le sirve con el prójimo. Y venimos a rematar a la iglesia, pero no queramos aparentar aquí cuando allá afuera, hermanos, somos unos demonios bien hechos. Yo creo que ya es tiempo de cambiar ese carácter con humildad, porque es la soberbia la que te está llevando a esa actitud. Sé humilde, sé manso de corazón como nuestro Señor lo es. La humildad y la obediencia siempre van juntas. Una persona humilde es obediente. Una persona orgullosa no es obediente y no sirve. Así uno discierne como pastor. La persona es humilde, sé que me va a obedecer. Hermanito, ¿me puede ayudar en esto? Como yo veo su humildad, porque a lo mejor mi hermano tiene un cargo gubernamental. A lo mejor mi hermano es médico. A lo mejor mi hermano es ingeniero. Y él tiene a su mando gente que él cuando les truena los dedos van y lo hacen. Porque él es el Inge, porque él es el doc, porque él es el jefe. Pero aquí, cuando yo veo un hermano que tiene esas características, pero yo lo veo que se somete en humildad en la iglesia, yo tengo toda la confianza de decirle, hermano, ¿me puede ayudar a levantar las sillas? ¿Me puede ayudar a hacer esto? ¿Me puede ayudar a hacer aquello? Porque tiene un carácter humilde. El carácter de Cristo ha venido a su corazón. La humildad conduce a que Dios no se exalte. Entre más nos humillamos, Él más nos va a exaltar. Entre más nos exaltamos, Él nos va más a humillar. No, es que yo soy, pastor, ¿por qué me mandas si yo soy aquel? Bueno, al rato vas a estar humillado. Humillado.
Porque hay principios en la Biblia que hoy vamos a ver, hermanos. Pero el orgullo precede a la caída. Cuando la gente, yo la veo que está orgullosa, altiva, altanera, ¿usted quién es? ¿Por qué? Que no sé qué, que orgullosa. Bueno, ya sé que esa persona nada más es cuestión de tiempo para que caiga al suelo, para que Dios la humille, para que se le quite lo sabroso, como decimos en México. Y si no, hermanos, vean estos principios. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, Proverbios 16, y digo, tomo algunos versos, hermanos, hay varios. Usted puede buscar y jalar el que usted quiera. Hay un montón. Pero nada más como ejemplo, para no tardarnos tanto, hermanos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia. Ahí esa palabra, ahí la Reina Valera tradujo soberbia, pero es orgullo, que son sinónimos. La soberbia y el orgullo son sinónimos. Antes de el quebrantamiento está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vean el 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Ya ven cómo la humillación va pegada con la humildad? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios o los orgullosos. ¿Quién es el ejemplo, hermanos? Jesús. Filipenses capítulo 2, ya todos hasta unos lo sabemos de memoria. Haya en vosotros, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice el versículo 6, él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Por eso la humillación va ligada a la obediencia. O sea, ¿ustedes creen que a veces yo les digo las cosas porque sale de aquí de mi cabeza de calabaza, hermano? Mi cabeza de calabaza, ahí está, yo también me digo así. Mi cabeza de calabaza, no, hermanos. Tiene un fundamento, tiene un principio. Aquí vemos claramente la humillación y la obediencia que van de la mano. Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Ahí van de la mano. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa causa, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Detrás de la humillación y la obediencia está la exaltación. Pero si nosotros nos exaltamos, va a suceder todo lo contrario. Entonces, si analizamos un poco de nuestra vida, veremos si nuestras acciones están hechas en el orgullo o en la humildad. ¿Qué nos está guiando para hacer las cosas? ¿El orgullo o la humildad? Luego entonces vamos a ver los peligros y la caída del orgullo y el fruto y la bendición de la humildad. Lo voy a repetir. Vamos a ver los peligros y la caída del orgullo y el fruto y bendición de la humildad. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que aprendemos del carácter de Jesús, es su humildad. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Que en ellos floreció el orgullo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermanos, la respuesta es bien fácil. Si yo a usted le pregunto, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Usted a quién me dice que es? Es Dios, es Cristo. Él es el mayor. O sea, pero hermanos, Marcos y Mateo nos enseñan que realmente ellos lo decían
por ellos mismos, porque ellos querían tener la preeminencia. ¿Quién era el primero o quién era el mayor? Muchas traducciones, la gran mayoría de las traducciones bíblicas, si no el 85%, traducen el mayor. Otras pocas traducen el primero. O sea, querían la preeminencia en el reino de los cielos. Es por eso que mi mente viajó. Y dije, ¿qué habrá podido decir Pedro? ¿Qué pudo haber dicho Juan y Jacobo? Los hijos del trueno. ¿Qué pudieron haber dicho los demás discípulos? ¿Qué pudo haber dicho Judas? Pues ese no había problema, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Lucas 9:46 nos dice que ellos preguntaron esto en razón de quién era ellos el mayor. El pasaje paralelo también de Mateo 18:1, que es Marcos 9:33 y 34, nos dice que ellos venían discutiendo en el camino. Ahí Marcos añade algo, había una discusión. Cuando venían a Capernaum sobre quién había de ser el primero. Así que por medio de los 3 evangelios vemos algo en común que los motivó a ellos, o lo que los motivó a ellos fue el orgullo. Ese es el enemigo, hermanos, que tú y yo también tenemos. Si queremos que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que hacer un lado el orgullo. ¿Por qué? Ellos dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya sabemos, hermanos, según Mateo nosotros podemos responder claramente Jesucristo. Según Lucas y Marcos podemos decir, bueno, ¿quién es el mayor de ustedes? Bueno, entonces sí vamos a preguntarle a Jesús. Yo creo que ellos sabían quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué Mateo tradujo así? ¿Por qué él puso eso? Porque nosotros recordamos, o he estado compartiendo muchas veces, que Mateo es para una audiencia judía. Por lo tanto, si tú le preguntas a un judío, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces ellos van a decir, Jehová nuestro Dios, Él uno es. Él es el mayor. Sin duda lo van a responder. Entonces, ¿qué Mateo les estaba diciendo a los judíos? Que había un enemigo en ellos que se llamaba orgullo. Como estamos tomando el ejemplo de Mateo, hemos tomado esta directriz del orgullo contra la humildad. Pero podemos llevarlo a otra directriz, ser como niños. Porque al final ese es el carácter que debemos nosotros de tomar, pero eso lo voy a estar compartiendo entre semana cuando vayamos al estudio de complementación de este domingo, hermanos. Pero ya estamos aquí y vamos a atacar entonces el orgullo. Jesucristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué le fue dada? Porque Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué estas palabras de Mateo 28:18 las dijo cuando Él había resucitado? Cuando Él iba a ascender al cielo. Así entonces lo que había detrás de esa pregunta de los discípulos, según la perspectiva de Mateo, era orgullo. Según la perspectiva de Lucas, también era orgullo. Y según la perspectiva de Marcos, también era orgullo. ¿Cuál es el origen del orgullo? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el origen? Porque si yo no sé cómo adquiero el orgullo, por qué puedo tener ese carácter, pues nunca voy a discernir. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o el origen del orgullo? La naturaleza y el origen del orgullo es uno, se llama Satanás. El orgullo, hermanos, es la raíz de todos los pecados. Ese fue el problema en el cielo, que Satanás se enorgulleció. Es equivalente al egoísmo, porque el orgulloso es egoísta. El orgulloso solo piensa en él, no piensa en los demás. Mientras coman mis dientes, que se mueran mis parientes. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Y por qué no pasas de lo que tienes? Porque es orgulloso. Porque es egoísta. Porque él nada más ve para él.
bien bendecido, bien prosperado. Tu hermano no tiene que comer, ¿por qué no traes una quiniela y el domingo lo bendices? No, por eso la gente no se relaciona en la iglesia. Hay dos factores principales o tres. El primero, porque no quiere que conozcan su vida, y si no quieren que conozcan su vida, estos no se quieren arreglar. Porque es necesario conocer la vida. No crea que yo voy a su casa por metiche. Yo quiero conocer su vida para ver cómo tengo que orar y cómo le tengo que ministrar. Y sobre qué cosas yo le tengo que ministrar. Es por eso que la gente no necesita al pastor en su casa. ¿Para qué lo llamaste? ¿Para qué lo trajiste, Lupe? Pues no quiere arreglarse. Ahora, si yo como líder, pues hablando a los líderes, yo ya hice todo, ya oré, ya ayuné, ya leí la escritura, ya traté de aplicar la palabra y no hay resultado, llamo a mi pastor. Pastor, fíjese que esto continuamente está pasando en mi casa. Yo ya hice esto, hice aquello y no he podido vencer esta situación. ¿Qué debo de hacer? Y el pastor, en la dirección de Dios, en la experiencia que le ha dado, en el conocimiento, nos va a traer la palabra y la oración de fe para que las cosas, si es una cuestión espiritual, entonces el diablo se aparte del hogar. Si es una cuestión de carácter nuestra, pues entonces nosotros cambiar nuestro carácter, nuestra actitud. ¿Cómo? Con los principios de Dios. ¿Pero por qué la gente no llama al pastor? Porque no quiere arreglar su vida. ¿Por qué la gente permanece en el anonimato de sus pecados? Porque no quiere arreglar su vida. El alcohólico, fíjense que en esos centros de alcohólicos, me contaron el primo de un amigo, que se para la persona aquí y lo primero que hace es reconocer que es alcohólico, porque ese es el principio. Pero ¿qué cree? Que en el reino de Dios lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados. Porque si yo no reconozco mis pecados, entonces no quiero ser sanado. Y si no quiero ser sanado, entonces voy directito al infierno. Yo debo reconocer que necesito ayuda. Y la ayuda viene cuando yo reconozco mi condición. Soy alcohólico. Señor, pastor, estoy peleando con esta situación. Fíjese que de repente como que las cosas que no son mías las quiero agarrar. Soy amante de lo ajeno. No he podido vencer esta situación, pastor. Yo reconozco que tengo esa debilidad. Ayúdeme, ¿qué debo de hacer? Entonces el pastor, con la dirección de Dios, su experiencia y el conocimiento de la palabra de Dios, nos trae la solución. Y ahora nos toca a nosotros ponerla en práctica. Pero si nosotros no tomamos esa directriz, seguiremos igual. Los únicos que se están engañando somos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Aunque tú no le digas al pastor, aunque tú no le digas a mamá, aunque no le digas a papá, aunque no le digas a quien no le quieras decir, Dios lo sabe. Y con eso es suficiente. Y todo lo que se hace escondidas, un día va a salir a la luz. Y aguas de ese día. Porque ese día dice la Biblia que serás avergonzado. Porque Dios te dio tiempo de arrepentirte, pero tú no te has querido arrepentir. Entonces el día que venga la vergüenza, no te extrañe. Porque el dedo de Dios está sobre de ti, está aplastándote. Porque no te has querido arrepentir. Hermanos, nosotros no vivimos de apariencias. El cristianismo no es apariencias. Tú debes de ser íntegro aquí y allá afuera. Bueno aquí y bueno allá afuera. Entonces, hermanos, la gente que vive en ese carácter de soberbia, de orgullo, de egoísmo, se enorgullece de sus logros. Su talento, su esfuerzo, su trabajo. Quiero ver que te enfermes. Que Dios te humille tu orgullo con una enfermedad. Ahí te quiero ver. A ver si te alcanza tu dinero.
A ver si hay médico que sane lo que Dios está permitiendo. Cuando Dios permite una enfermedad, no hay médico que la sane. Es que, señora, ya le hicimos estudios, no sabemos qué está pasando. Yo sí sé qué está pasando. La gente soberbia, orgullosa, egoísta, confía en su propia persona, no en Dios. Yo tengo porque trabajo, yo tengo por eso. No, tú tienes porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. No te enorgullezcas, tú no eres nadie. Dios te puede soplar y vámonos. Se llamaba al otro mundo en un momento. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente ha estado con nosotros aquí sentada? Y en un momento, de repente, a la otra semana ya no están aquí. El Señor los llamó. ¿Cuánta gente ya no viene a la iglesia, hermano? Y no lo digo, cuando yo digo iglesia, no me refiero a este lugar, me refiero al cuerpo de Cristo, que está extendido en toda la tierra. ¿Cuánta gente que se aparta del cuerpo de Cristo al rato para arriba? Órale. ¿Para qué lo quiere aquí si aquí no está sirviendo de nada? Está estorbando, porque además anda de chismosa, anda haciendo cosas indebidas, anda dando mal ejemplo, mal testimonio. ¿Para qué sigue aquí? Vámonos. Vámonos para arriba o vámonos para abajo, según lo que Dios haya determinado. La gente se enorgullece de sus logros, de su talento. Es que yo todo lo tengo por mi esfuerzo. Ay, sí, tú. No agradece a nadie. Él lo hizo o ella lo hizo y lo logró todo. Yo cuando oigo a la gente así digo, quiero verte al rato. Allá te espero adelante. A ver si sí es cierto. A ver si es cierto que tú lo puedes todo. Hermanos, la gente que decreta, la gente que dice, la gente que proclama, la gente de la mente positiva y las palabras positivas. Si ellos pueden lograrlo todo con esta boca, hermano, viperina, entonces ¿para qué quieren a Dios? Eso es soberbia. Así usted distingue a un soberbio y un orgulloso, que piensa que por sus pensamientos y sus declaraciones logra las cosas. Hermano, es por Dios que logramos las cosas. Por su bendita misericordia. Tú y yo no merecemos nada. Íbamos directitos al infierno. Él por su misericordia y su gracia nos puso aquí llenos de amor y de misericordia. En nosotros no hay jactancia, no hay exaltación. Nosotros no hemos logrado nada. Todo lo ha hecho Dios. Diga conmigo, todo en mi vida lo ha hecho Dios. Ahora mastique eso. O sea, métalo en su cabeza. Bájelo al corazón. O sea, por eso se llama masticar. Cuando tú comes una comida, la masticas y luego te la pasas, ¿no? Entonces está aquí arriba y baja para acá abajo. Bueno, es lo mismo, mamá. Cuando yo mastica, cuando yo le diga mastique, quiere decir que lo meta aquí y después se lo pase para acá. Para que lo entienda. Y no haya cabida en su vida el orgullo. El orgulloso, hermano, siempre quiere ser el primero. El mayor en todo. Pero tenemos que entender esto, hermano. El que una persona tenga conocimiento no quiere decir que es orgulloso. En la Biblia hay un montón de pasajes donde Dios nos insta a aprender, a tener conocimiento. De hecho, el conocimiento en una persona tiene que formar humildad, porque el que más conoce a Dios, más se humilla, porque conoce su condición y sabe quién es Él. El que no conoce a Dios es orgulloso, porque no sabe quién es Dios. No sabe que Dios tiene todo el poder y la autoridad en todas las cosas. Por eso es orgulloso, porque no conoce su condición. Pero cuando uno conoce su condición, uno entonces entiende que todo lo que tiene es por la gracia y la misericordia de Dios. No es por nuestro esfuerzo. No es porque soy bueno. No es porque yo sí me porto bien. Es que ese es el mensaje que le ponemos a los hijos. Ese es el chip. Pórtate bien y te doy esto, hijo. Si no te portas bien, no te doy. Gánatelo. Ese es el chip que le metemos a los niños. Cuando nosotros
debemos dar las cosas por puritita gracia y misericordia. Hijo, reprobaste todas las materias. Bueno, hasta la materia de asistencia la reprobaste. Pero te voy a comprar ropa, te voy a cumplir los deseos de tu corazón, no porque eres bueno, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Exalte la bondad de Dios en la vida de sus hijos, a través de usted. Pero no ponga esos chips, gánatelo, merécetelo. Ah, yo quiero ver si tú mereces lo que tienes. A ver, papá, tú mereces lo que tienes. No mereces nada. Tú lo que tienes es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, para la próxima, ya no metas ese chip a tus hijos. Te voy a dar, ¿sabes por qué, hijo? No porque lo mereces, ni porque eres bueno, ni porque te portaste bien. Te lo voy a dar por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí está, porque eres mi hijo. Nada más. Porque si metemos el otro chip, hermano, vamos a lastimar a los hijos. Y ellos van a crecer y van a lastimar a sus hijos. Y luego sus hijos a sus hijos. Pero si nosotros metemos la otra información, ellos van a saber que todo lo que tienen es por la gracia y la misericordia de Dios. Esto, hijo, es por Dios. Allá afuera les traen los reyes, aquí te trae Dios, su amor, su misericordia. Pero les metimos mentiras a los hijos. El conocimiento entonces debe de producir humildad. Humildad. El servicio es una buena ayuda para la humildad. Hay gente, hermanos, como les digo, son médicos, son arquitectos, son ingenieros, son gente de preeminencia, están en el gobierno, tienen puestos, pero a veces los ve uno limpiando los baños, recogiendo las sillas, echando la gravilla, poniendo las lonas. Y yo sé que es gente de preeminencia, que a lo mejor tiene gente a su mando, pero tiene el carácter humilde de Jesús, dispuesto a servir, porque el servicio es un buen amigo para la humildad. Es por eso, hermanos, que los líderes de vez en cuando tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Sí, yo soy el pastor, sí, yo puedo decir y se hace, sí, yo lo sé, pero yo tengo que dar ejemplo. Entonces me tengo que poner el overol y también tengo que sudar y también tengo que mostrarme. Oye, ¿no está tu pastor bien? ¿No está tu pastor? Es aquel, ay, el mugroso que anda ahí. Sí, porque pues anda haciendo talacha. O sea, no siempre vamos a traer el tacuche aparentando. Yo soy el pastor, yo soy el ungido de Dios. No, hermanos, el mejor amigo para la humildad es el servicio. Y cuando nosotros servimos afuera, damos testimonio de la vida de Jesús en nosotros. Cuando nos sometemos a las autoridades, a nuestros jefes, aún los más malos. Porque ellos son malos porque no tienen a Cristo, pero tú tienes a Cristo. Entonces tú tienes que mostrar el carácter de Cristo, sumiso, obediente, sin orgullo, con humildad, con servicio. Este tipo de personas, hermanos, orgullosas, está descrita por Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Aquí están los orgullosos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Fíjese lo que dice Pablo, hermano. Y vaya que está aquí, hermanos, porque la iglesia de Roma estaba constituida mayormente por gente que era de alcurnia. Y Pablo a ellos les escribió esta carta. Y les dice en el versículo 21, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí está la gente orgullosa, hermano. La gente orgullosa no glorifica a Dios y no le da gracias de lo que tiene.
Señor, gracias por esto. Señor, gracias porque me dejaste ir a Acapulco. Gracias. Señor, gracias porque me fui a Veracruz. Gracias. Señor, gracias porque ando en las playas. Gracias, gracias. Pero yo tengo que venir después de esas hermosas playas con todo el carácter y la actitud de humildad, de humillación y de servicio a aquel que ese día me permitió por su misericordia estar disfrutando de eso. No venir, es que yo fui acá, el lugar donde yo fui está mejor que el tuyo. Gente orgullosa, no le da gracias a Dios. No dice, que Señor, gracias porque me dejaste ir ahí, vengo con más ganas de servirte, echarle más ganas en el ministerio, echarle más ganas en tu servicio. No, llegan orgullosos. Ahí está, para que vean cuánto soy bendecido yo, para que vean cómo me ama mi Señor. No, hombre, se saben varias, hermanos, Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, vean, aquí está el orgullo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra traducción dice llevado a la oscuridad. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Porque es una necedad, hermano, no entender que todo proviene de Dios, es por Él y para Él. Es una necedad. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue la consecuencia de su orgullo? La idolatría. La gente se vuelve idólatra de ellos mismos o de algo en común. De su coche. Hay gente que no viene porque está lavando su coche. No, pastor, no puedo ir. No, quisiera ayudarlos, echar la gravilla, pero ¿qué cree? Dispuse en mi corazón lavar mi coche. Ay, si viera cuánto que hacer tengo, pastor. No, que vayan los que no tienen nada que hacer. Yo tengo muchas responsabilidades. Está bien, Jesús invitó a una fiesta, les pidió que vinieran, no quisieron venir. Bueno, cuando cierre la puerta, entonces cuando tengan una necesidad, que le clamen a sus ídolos, a ver si ellos les van a responder sobre sus necesidades. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Si tú no siembras para el reino de Dios en tu servicio, en tu conocimiento, en todas las cosas que Dios ha determinado, no vas a cosechar nada. Tenemos que hacer un esfuerzo. A veces hasta hay que pedir un día de vacaciones. No, yo sé que los días de vacaciones, yo comúnmente en mi egoísmo es para disfrutarlo, irme de vacaciones. Pero ¿por qué no usar uno de esos días para venir a servir a Dios? Ahí se acaba y se abate el orgullo y el egoísmo. Cuando nosotros usamos los tiempos y le dedicamos por lo menos uno a Dios. Uno a Dios. La semilla para hacer caer al hombre, hermano, de Satanás fue el orgullo. Esa fue la semilla. Él permitió esa semilla en su corazón y esa semilla se la transmitió al hombre. La misma semilla. Fíjense, de verdad, hermano, este proceso, usted, los que están anotando, anótenlo. De verdad, esto no se da siempre, hermanos. Esto es cosa de revelación de parte de Dios. Esto es parte de una materia que se llama amartiología. ¿De dónde nace el pecado? ¿Por qué viene? Esto, hermano, usted tome nota. Si usted no entiende esto, no va a entender nada de la vida cristiana, hermano. ¿Cómo va a prevenir las acechanzas del diablo? Fíjese lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 5. La semilla que sembró Satanás, aquí está, la del orgullo. Le dijo al hombre, serás como Dios. Ahí está la semilla. Detrás de ese serás como Dios estaba el orgullo. El hombre no necesitaba ser como Dios, pero Satanás le sembró el orgullo. Génesis 3, capítulo 3, versículo 5. Vea el proceso.
Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el orgullo. Vean el proceso. Aquí es lo que deben de anotar, hermanos. Versículo 1 de Génesis 3. La serpiente era más astuta. Es decir, que la serpiente usó de su astucia. Algo que debemos de saber del enemigo es que él es astuto. Él no es un tonto. Él sí conoce las escrituras, no como tú, que no te sabes ningún versículo. Él sabe las escrituras, pero las interpreta mal y las transgrede para su provecho. Engaña a la gente a través de eso. Mitad verdad, mitad mentira. Esa es la mentira que destruye a la gente, cuando le meten mitad verdad y mitad mentira. Mitad de veneno y mitad de agua. La gente se va a morir. Él es astuto. El enemigo que tenemos enfrente es astuto. Número 2. Él hace un contacto con alguien. En este caso con la mujer. Dijo a la mujer, ahí está el contacto. Él busca hacer contacto con alguien, con una mujer, con un varón. El diablo, la astucia del diablo busca hacer un contacto con alguien. En este caso con la mujer. Le dijo a la mujer. Después lo que hace el enemigo es cuestionar la palabra de Dios. La tercera parte del versículo 1 dice: con que Dios ha dicho. Ahí está, cuestiona la palabra de Dios. La gente que está influenciada por el diablo cuestiona la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Que no te unas en yugo desigual. ¿Pero por qué? ¿Quién está detrás de esa pregunta? El diablo que está metido en la mente de ese joven, de esa persona. El diablo cuestiona las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son para cuestionarse, son para obedecerse. Número 4. Cuando él hace contacto, porque ya le abrimos una puerta, lo estamos escuchando, entonces caemos en la trampa. 4. Caes en la trampa. Versículos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ya, cayó en la trampa. Yo no tengo nada que explicarle al diablo. Dios ha dicho, escrito está y punto. Esto dice Dios y punto, se acabó. A mí no me vas a venir a engañar. Yo voy a obedecer a Dios, no la voz del diablo. Entonces caemos en la trampa. Número 5. La serpiente contradice la palabra de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Dijo lo que Dios decía. Yo no tengo que, él sabe. Yo no le tengo que decir lo que él sabe. Verso 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Está contradiciendo lo que Dios dice. El enemigo, hermanos, contradice la palabra de Dios. No moriréis, dice el verso 4, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué les estaba diciendo? Tú no necesitas que alguien te dirija. Tú no necesitas que alguien te gobierne. Tú no necesitas ninguna autoridad. Tú no necesitas tener reglas morales que dice Dios. Dios dice eso no es. Y eso está pasando en este tiempo con ese sistema de pensamiento. Que la gente no quiere hacer lo que Dios dice, sino lo que ellos dicen o lo que los sistemas de pensamiento dicen.
Eso que estás haciendo es pecado, a los ojos de Dios. Pero yo no creo en Dios. Ahí está el diablo detrás de esa persona. Es que el lesbianismo y la homosexualidad es pecado delante de Dios. No, no es cierto. Tu Dios no es malo. Él no ama. Ahí está el diablo detrás de esa persona. El diablo le ha metido esa mentira en la cabeza. El diablo cuestiona las cosas de Dios. Cuando tú estás cuestionando las cosas de Dios, el diablo está detrás de ti. Él te está aconsejando. Él no quiere que la verdad haga rema en tu mente, cambie tu carácter, tu actitud, tu pensamiento y cambien tus acciones. No, Él quiere llevarte a la ruina. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dijo Pedro. Pues claro, él experimentó al león rugiente, lo zarandeó. Esa zarandeada que el diablo pidió de Pedro, Pedro lo asimiló como ese león rugiente que estaba buscando devorarlo. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, sostuvo Dios a Pedro y él fue y restauró a los demás, porque ese fue el mandato de Jesús. El diablo, hermanos, cuestiona las cosas de Dios. Tú no tienes que cuestionarlas, tú tienes que obedecerlas nada más. La serpiente trajo la mentira y el engaño a la mujer. Porque una vez que cuestiona, mete mentira para acabar su obra. La mujer entonces, hermanos, fue atraída. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dice el versículo 6, al ver la mujer, ¿al qué? Al ver, diga otra vez al ver. Diga otra vez al ver. Bueno, ahora entiende que cuides lo que ves. Cuida lo que ves, porque Dios, el enemigo, perdón, abre una puerta a través de lo que nosotros vemos. Si tú ves pornografía, si tú ves esas cosas, estás abriendo una puerta. Ella vio. Tenemos que cuidar lo que vemos. Y tenemos que cuidar lo que ven nuestros hijos. Y tenemos que cuidar lo que están viendo nuestros jóvenes. Aunque se enojen, revísenles el celular. Aunque se enojen, aunque pataleen. Me voy a suicidar. Ay, por un celular. Pero hasta ese tamaño tiene la mente gobernada el diablo de los jóvenes con ese aparato. ¿Por qué no quieren que veamos lo que ellos tienen? Porque algo malo tienen. No quieren que nos demos cuenta de la maldad que hay en su corazón. Pero es necesario darnos cuenta para corregir esas cosas en sus vidas. Porque los amamos, porque no queremos que caigan en nuestros errores, porque no queremos que ellos caigan en transgresión delante de Dios. No es para fastidiarlos, es por su bien. La serpiente mintió y engañó a la mujer, la trajo con sus ojos. ¿Y saben qué produjo? Deseo. Porque la serpiente te deja ver y produce el deseo desmedido de algo. Una falsa necesidad pone en nosotros. Tú no necesitas eso, tú necesitas a Cristo. Ay, si yo tuviera dinero, si tú tuvieras dinero no estuvieras aquí, estuvieras allá con los perdidos en el infierno. Tú necesitas a Cristo, tú no necesitas dinero, porque Él es el proveedor. No es la iglesia, no es el pastor, es Cristo el proveedor. ¿Por qué Dios te está haciendo pasar por estas cuestiones de la deuda y estas situaciones? Porque no quieres entender los principios de Dios. Que tú debes de estar más ligado a los recursos de Dios que los recursos de este mundo.
Pero como no siembras nada para el reino de Dios, pues no tienes nada del reino de Dios. Y entonces vives sumido en las deudas y sumido en las situaciones porque no quieres nada con el reino de Dios. Es un principio. Dios no viola sus principios. Dice la Escritura en el versículo 5, pero Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos, ahí está el deseo, y deseable para alcanzar sabiduría, pero sabiduría ¿de quién? No de Dios, de los hombres. Yo no necesito la sabiduría de los hombres en el reino de Dios. Aquí sí, pero en el reino de Dios no. Yo necesito la sabiduría de Dios para el reino de Dios. Entonces tomó del fruto. ¿Ya vieron el proceso? Te atrae con los ojos, te da deseo y tú tomas. ¿Por qué la gente adultera? Porque es atraída con los ojos, se mete un sentimiento en su corazón y entonces toma ese fruto prohibido. Se va con el otro, se va con la otra. Mientras la gente no tiene a Cristo en su corazón y los principios de Dios, va a seguir cayendo en las trampas del diablo. Porque el diablo no ha cambiado sus tácticas. Son las mismas desde hace más de 5,000 años. Él siempre ha actuado de la misma manera. Por eso nosotros debemos de aprender este proceso para no caer en sus artimañas. Él va a captar tu visión, te va a meter un sentimiento y te va a hacer caer en la provocación. Entonces, la mujer, vean hermanos, una vez que la mujer cayó en la trampa, se volvió en un vehículo de transmisión del pecado. Así es la gente, cuando la gente, el diablo la tiene en pecado, se vuelve en un vehículo de transmisión del pecado. Llámese de cualquier forma: fornicación, adulterio, idolatría, lascivia, rebeldía, lo que sea, se transmite. Vean lo que dice la Escritura, hermanos, en el versículo 7. Versículo 6, segunda parte. Tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Vean cómo fue el vehículo de transmisión del pecado. Le dio al marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, Adán sí estaba ahí. Pero ¿por qué carambas Adán no intervino? ¿Por qué no le dijo, tú qué tienes que estar hablando con esa serpiente? Vámonos, nosotros no tenemos que estar hablando nada con estos seres de la creación. Porque el hombre no tomó, escuche esto hermano, el hombre no tomó su rol de autoridad en la casa. Entonces se arma el famoso matriarcado. ¿Quién manda en la casa? La mujer. Decía un individuo: en la antigüedad cazábamos mamuts, hoy no podemos dominar a la chaparrita esa. ¡Cazábamos mamuts! Oye, aquí en Tlalpan están los vestigios de los mamuts. Los cazaban y ahora no pueden dominar una chaparrita que le sale con el Chucky dentro, no la podemos dominar. Cuando el hombre pierde el rol de su autoridad, entonces florece la mujer. Miren hermanos, Dios tiene un orden, Dios es un Dios de orden. Y dice Efesios capítulo 5 que la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza, Dios puso en preeminencia al hombre.
No estamos en contra de la mujer, solo que Dios a cada uno le ha dado una autoridad y un orden, una responsabilidad. Pero como estamos en los últimos tiempos y tiene que venir la apostasía, entonces por eso el feminismo, el matriarcado y todas esas cosas, porque el rol de Dios, la autoridad de Dios tiene que ser quebrantada. Por eso hay pastoras en autoridad en las iglesias. No debe de haber pastoras, porque yo lo digo, porque estoy en contra de la mujer, no, por el orden de Dios. Porque así lo dice la Escritura. La mujer no puede estar en autoridad frente a los hombres. Sí puede tener la labor de enseñanza y de servicio, como maestra, como instructora, pero no como autoridad en una iglesia. Mi esposa es pastora, pero ella tiene una autoridad delegada por mí, pero yo soy la autoridad. Si ella dice algo y yo no estoy de acuerdo, no se hace porque yo soy la autoridad. Puedo tomar su consejo y puedo decir, oye, sí, tiene razón. Pero al final la decisión la tomo yo porque yo soy la autoridad. Pero ¿qué hacemos los varones? Oye, dice tu hija que si la vas a dejar ir. No, pues lo que diga tu mamá. Toma la autoridad, fájate en los pantalones y di sí, no vas. Sí vas, no vas, punto. Toma tu autoridad. Pero como está profetizado, hermanos, que todo esto tiene que ser transgredido en los últimos tiempos, antes de que venga Cristo, tiene que venir la apostasía. Por eso están estos regímenes ahora. Por eso salen en la televisión esas supuestas pastoras que están en autoridad de la iglesia. Oye, si es una pastora, pero el que está dirigiendo la iglesia es un pastor, está bien que la pastora enseñe, no hay ningún problema. Pero si esa pastora no tiene esposo, o su esposo está ya sentadote, y ella es la que está tomando autoridad en la iglesia, eso no puede ser, eso no está en el orden de Dios. Eso es obra del diablo, y así lo digo directamente. Detrás de eso está el diablo. Es por eso en el Edén, hermano, por eso la gente que no entiende este proceso cae en esa transgresión. No estamos en contra, no estamos humillando a la mujer. Cristo vino a dignificar a la mujer, pero a la mujer le dio un rol y al varón otro. Al varón le dio una autoridad, a la mujer otra, nada más. De hecho, el capítulo 5 de Efesios nos dice que nos debemos de someter unos a otros en amor, y lo dice en el razón del matrimonio de la mujer y del varón. El hombre se sujeta a Cristo en amor y la mujer se sujeta al varón en amor. Pero el sistema de pensamiento satánico que se está metiendo en este mundo está mandando esa señal. Que nosotros nos estamos oponiendo. No, es Dios quien estableció esto. No somos nosotros. No somos los pastores. Nosotros solamente somos la transmisión de las cosas que Dios dijo. Nada más. Si tienen algún problema, que le reclamen a Dios. Nosotros no estamos propagando el odio ni nada de esas cosas. Si nosotros solamente somos embajadores de Cristo. Nosotros solamente traemos el mensaje. Al final Dios los va a juzgar a ellos, si no hacen caso a la voluntad de Dios. Satanás sabe esto. Por eso la mujer siempre quiere tomar un lugar que no le corresponde en la casa. No te corresponde ese lugar. La autoridad es tu esposo. Él que decida, que tome su autoridad. Y si no sabe resolver, entonces que se venga a aprender, para que con los principios de Dios tenga cómo responder a las situaciones de la casa en los principios de Dios. Qué casualidad que en el libro de Apocalipsis, ¿no le parece? Habla de una mujer que dice que es la madre de las abominaciones de la tierra. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que la mujer fue engañada, y que Pablo dice, la mujer, quien fue engañado no fue el hombre, fue la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué cae en el engaño?
porque está tomando un rol que no le corresponde. En el momento que la serpiente le habló, Eva le hubiera dicho, aquí está Adán, díselo a mi esposo. Adán, toma la autoridad, tú contéstale a la serpiente. Adán le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que hablar con este animal ponzoñoso. Vente, mi amor, vámonos. No estaríamos aquí, hermanos. Estaríamos en un Edén. Pero ¿qué pasó? No pasó eso, se dejaron engañar. Se transmite el pecado. La mujer transmitió el pecado a su marido, el cual comió igualmente que ella. Entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Qué es esto de que fueron abiertos sus ojos? Entendieron que habían hecho mal. Porque cuando tú haces algo malo, hay algo aquí adentro que te dice que hiciste mal. Entonces, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque esa es la condición espiritual de una persona que está en pecado y es descubierta. Se ve desnudo. Y la desnudez es una imagen de la vergüenza. A ver si yo te digo, vete encuerado allá afuera. Te da vergüenza, ¿no? La desnudez es un símbolo de vergüenza. Ellos se hallaron en vergüenza. Por eso el pecado, hermano, el pecado trae vergüenza. Y tú te puedes ocultar y puedes, nadie me ve, y te escondes, llevas tu teléfono por acá y estás hablando con la amante. No, sí, luego nos vemos. Aguas, que viene mi vieja. Ya Dios te oyó, ya Dios te vio. Al rato vas a estar en vergüenza. Dios te va a descubrir tarde que temprano. ¿Por qué no has sido descubierto? Porque Dios ha tenido misericordia de ti y te estás dando chance de que te arrepientas. Pero el día que tu marido, mujer, el día que tu marido, varón, se entere, o tu mujer se entere, ahí te van a nacer pelos hasta por la lengua. Perdón la expresión, hermanos, ya se persinó el pastor Oscar. Pero de verdad, hermanos, o sea, ¿qué no entendemos, hermanos? No podemos jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. Es cuestión de tiempo. Satanás no está jugando, ¿eh? Él vino a robar, a matar, a destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero tenemos que entender ese proceso. Vamos a ser engañados si no entendemos esto y nos ponemos alerta sobre las cosas que nos pueden llevar al error. Por eso el orgullo, hermanos, es la raíz de todos los males. El que se deja engañar por la serpiente termina transmitiendo el pecado a otros. No, ya no vayas a esa iglesia. Ahí no predican, no, que ahí no es la verdad, es la mentira. Oye, el pastor no fue el que se rebeló, ¿eh? Quien se rebeló fue esa persona. Entonces tú deberías de tener cuidado con esa persona. Porque ese pecado se transmite. Satanás lo transmitió en el cielo y engañó, hermanos, a la tercera parte de los ángeles. Oye, que tú no seas engañado por una persona con lengua viperina que te está metiendo cosas en la cabeza. Hermano, tienes que ser sabio. Ya es tiempo, Cristo viene, es tiempo de ser sabios. Ya no podemos estar viviendo, hermanos, en la oscuridad. Tenemos que aprender los principios de Dios, estar atentos. ¿Cuál es nuestra victoria sobre el orgullo, hermanos? Ese es el punto, hermano. La humildad. Mateo capítulo 18, hermanos. Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vean estas palabras, hermano. De cierto os digo. Esa palabra de cierto os digo, traducida del griego en esta frase al español, quiere decir que es algo ciertamente. No es cualquier cosa a lo que les voy a decir. Jesús les dijo: esto es de cierto os digo.
que si no se vuelven, otra traducción dice, si no regresan a ser como niños, pero no en las carencias de los niños, sino en las virtudes de los niños. ¿Usted sabía que los niños tienen virtudes? Dice un dicho mexicano que los niños y los borrachos dicen la verdad. O sea, si hay algo que tenemos que aprender a los niños es que ellos siempre dicen la verdad. ¡Me pegó! No, no le pegué. Le pegaste, el niño lo dijo. Él no miente. Ellos hablan la verdad. Lucas y Marcos dicen que Jesús lo llamó al niño. Si tú llamas a un niño, él viene. Él no está cuestionando. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué me quiere, pastor? ¿Para qué me llama? Él no está cuestionando. El niño viene. Porque en su corazón hay inocencia, hay confianza. Su corazón es puro. ¿Por qué temes? Pues porque eres Caín. ¿No eso le dijo Dios a Caín? Dios le dijo a Caín, bueno, si bien haces, ¿por qué te enojas? Si tú estás haciendo bien, no tienes por qué enojarte. Pero ven cómo en el carácter se ve a la gente. Yo sí los observo y me doy cuenta que hay algo traen mal porque se enojan. ¿No dice el dicho que el que nada debe? Nada teme. Sí, no, punto. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué si te cuestionan te enojas? No te debes de enojar. Pero ¿qué dice la bendita palabra? El pecado está a la puerta, porque detrás de ti hay pecado. Atrás de ese carácter, de esa respuesta de enojo, está el pecado. Así es la gente descubierta. Y ya uno se da cuenta que está en pecado, por eso se molesta. ¿Por qué no venir con dignidad? Pastor, ya me voy de la iglesia, pues ya no, está bien. Ya no quiero hamburguesas, quiero pizza. Ahora, váyase a comer a otro lado, no hay problema. Pero no, que en esa iglesia, que no sé qué. Ahí está el diablo, ahí está el diablo. No lo ves, pero ahí está. El diablo no cambia sus formas. Él sigue actuando de la misma manera y sigue usando a la gente. No, ¿por qué vas a escuchar al líder? No, todos tenemos derecho, todos somos iguales delante de Dios. Sí, pero Él tiene una responsabilidad y te tienes que someter, porque Dios lo mandó. Él es una autoridad puesta por Dios. El que resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. ¿Ese no lo leíste? Entonces la gente tiene mentira en su mente porque sabe media verdad. Satanás eso hizo con Jesús. Escrito está, enviará a tus ángeles para que no tropieces en piedra. ¿Nada más eso dijo Dios? No, en el libro de los Salmos dijo más cosas. Por eso Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a tentar yo, y nadie lo tiene que tentar a Dios. Yo solamente tengo que creer lo que Él dijo. Pero tú, Satanás, me estás diciendo la mitad de la verdad. Es por eso que la gente, hermanos, que no predica el evangelio, saca los versículos del contexto. Los saca del contexto y te enseña una supuesta verdad cuando no es verdad. En la semana, hermano, que estuvimos estudiándolo ahí en el culto de media semana, me tocó seguir con la enseñanza. Y ustedes han leído ese famoso pasaje, ¿verdad?, que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y fue razón de pedir una disculpa ante la iglesia ese miércoles por haber, de alguna manera, en algún momento, porque pues estamos corrigiendo muchas cosas malas que nos han enseñado. Y a veces usamos este versículo para ofender a los hermanos. Y dice, pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí, ya entendió?
Si se ha sentido mal de repente cuando escucha usted esto, porque usted ha fallado a Dios y dice, chin, ando como el puerco, como el perro. Pero hermanos, cuando usamos las reglas hermenéuticas y nosotros preguntamos a quién se lo dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo, nos vamos al versículo 1 y leemos: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Entonces esto del versículo 22 lo dijo el apóstol Pedro, no a la iglesia, lo dijo a los falsos profetas y a los falsos maestros. ¿Y cuántos usan este versículo para ofender a la iglesia, hermano? Y yo el miércoles dije, hermanos, si en algún momento ustedes se han ofendido porque yo alguna vez usé este pasaje mal, perdónenme. Y lo mismo les digo hoy, hermanos, perdónenme, porque este pasaje no fue escrito por Pedro a la iglesia. Este pasaje fue escrito para los falsos profetas y los falsos maestros. Ellos sí son como el puerco y como el perro que vuelve a su vómito. Pablo les dijo perros. Por eso Pablo les dijo perros, y lo dijo en razón de estos hombres. Qué casualidad que se autonombran apóstoles, profetas y todo eso. Porque el pastor y el maestro están puestos para la edificación de la iglesia. Por eso usted no lee que hay falsos pastores, usted lee que hay falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Usted nunca lee que hay falsos pastores. Hay falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta es una alusión, hermanos, a un pasaje que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, versículo 11. Era un proverbio común, y ahí está en unas palabras, en otras palabras, pero que significan exactamente lo mismo. Esto, hermano, Pedro lo escribió no a la iglesia, lo dijo en razón de los falsos maestros y los falsos profetas. La próxima vez que le vuelvan a decir este pasaje, usted siéntase libre, lleno de la gracia y la misericordia de Dios, porque este pasaje no fue dicho a la iglesia, fue dicho a los falsos maestros y los falsos profetas. Y ahí está todo el contexto de por qué se dijo lo que se dijo. Y así como este, hay muchos, como el que también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los judíos que vivían en pecado, a los gentiles que eran gente pecaminosa y a toda la raza humana, al mundo que viven en el pecado. No lo dijo a la iglesia, porque después dice siendo justificados gratuitamente, quiere decir entonces que no habían nacido de nuevo, que no eran salvos. Pero nosotros que no somos salvos, nosotros no somos pecadores, estamos expuestos al pecado porque estamos en esta humanidad. Y de repente caemos porque a veces descuidamos nuestra vida espiritual, pero no por eso somos pecadores, porque el pecador es el que practica el pecado. Ese es del diablo, primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos y mucho cuidado con lo que decimos. Por eso estamos aprendiendo cada día y por eso Dios está trayendo la luz a nuestro corazón para que tengamos perfectamente una visualización de las cosas, de a quién fueron dichas, cómo fueron dichas, y entonces nosotros no tengamos esa carga en nuestros corazones. Así nos deja ver entonces, hermanos, todo este mensaje, que Dios quiere que el orgullo sea superado por la humildad. De la misma manera que el Señor Jesucristo dio esa capacidad, hermanos, por su Santo Espíritu, de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que tener esa buena voluntad en nuestro corazón para cambiar las cosas, para que las cosas sean
diferentes en nuestra vida. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? A Mateo le podemos responder fácilmente: Cristo. A Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. El más grande es Dios en Cristo. Pero según Lucas y según Marcos, en razón de ellos, que vemos ahí claramente el orgullo, podemos contestarle lo que Cristo les dijo. Así que cualquiera que se humille, versículo 4, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Cuando Jesús puso el medio a este niño, con esto finalizo, hermanos, cuando Jesús puso al niño en medio de los discípulos, Él les estaba enseñando el carácter de lo que ellos tenían que conocer y que ellos tenían que desarrollar. Porque miren, cuando nosotros somos niños tenemos una inocencia. A veces vemos a los pequeñitos, ¿verdad? Y esto a mí me lo enseñaron en la carrera, que cuando un niño se toca sus partes, él no tiene el pensamiento lujurioso que nosotros tenemos. Él se está conociendo a sí mismo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a quitarles la inocencia. Quítate la mano de ahí, suéltate eso, no te toques ahí. Entonces estamos agraviando su inocencia. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Él quiere arrebatar la inocencia de los niños. Él quiere llevar a la gente a una maduración forzada. Él no quiere que la gente vaya en un proceso. Mira, tienes que aprender esto, después esto, después esto. No, bríncate de aquí para acá. No, tú ya sabes tantas cosas que puedes saber esto. Ese es el plan del diablo. Llevar a la gente a una madurez forzada. Hermanos, todo tiene un orden. El crecimiento y el desarrollo de los seres humanos tiene un orden. Tú no has visto un niño que después a los 2 días ya sea un adolescente. No, tiene un tiempo y tiene un orden. Tiene un desarrollo y un crecimiento. En la vida espiritual es lo mismo. La gente debe de ir en un crecimiento espiritual. Sí, yo sé que tú quieres estudiar el Apocalipsis, meterte a la escatología, estudiar, no sé, las profundidades, no sé cuánto, sí, pero ¿sabes qué? Tú no estás listo todavía. Así mi pastor un día me dijo, yo quería meterme al instituto y me dijo, no hijo, todavía no es tiempo, espérate. Porque a veces uno no entiende. Y uno es egoísta, y uno es orgulloso. No, que yo quiero conocer más, y que yo quiero... Vete despacito. Me dijo mi pastor, váyase pianito, pianito, hermanito. Pianito, pianito, despacito. Aprenda esto, aprenda aquello, compréndalo bien, fórmelo bien en su corazón para que cuando le avienten el bistec no se esté atragantando. Y por su ignorancia termine usted diciendo que se están diciendo hay cosas que no, cuando lo único que está pasando es que usted es un ignorante de las cosas teológicas. Mejor vámonos despacito. Yo sé que ya quieres entrar al instituto, vete despacito, aprende tus lecciones, sujétate. Miren, hermanos, las primeras lecciones que damos no son para formar conocimiento en la gente. Son las bases de la fe, pero sobre todo lo que queremos formar en la gente es fidelidad. Yo sé que usted ya se sabe eso, pero yo quiero que usted sea fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a Dios y fiel a la iglesia. Para que yo lo pueda tomar en cuenta, yo necesito que usted sea fiel a este lugar. Sí, yo sé que usted tiene muchas ganas de servir, que usted quiere hacer, que sí, pero primero venga. Porque si usted no viene, usted no puede servir. Y eso yo lo he hablado con los líderes de los ministerios. Si la gente no viene, no puede servir. Y es mi responsabilidad como líder observar que la gente que yo tengo bajo mi cargo está viniendo a la iglesia y se está comprometiendo, entonces yo la considero para servir.
Pero no puede estar sirviendo a alguien que no es fiel a la iglesia, porque el siervo debe ser primeramente hallado fiel, y fiel es venir. Entonces las primeras lecciones es para formar tu fidelidad, para que el orgullo, la vanagloria y la soberbia se caigan de tu lugar, de ese lugar donde tú los has puesto. A veces es necesario ser humillado. A veces es necesario, porque nosotros no nos damos cuenta, pero a veces nuestro corazón está enorgullecido. Por eso mejor humillarse a sí mismo. Entonces, para no enaltecernos los líderes, lo que debemos de hacer es de vez en cuando ayudar a los ministerios y poner sillas, y ayudarlos a poner la carpa, y ayudarlos a echar las cosas, para que nuestro orgullo no se enaltezca y nos mantengamos humillados, pero voluntariamente, así como Cristo, Él se humilló voluntariamente. Yo agradezco tanto a Dios, hermanos, que tengo la calidad de líderes que hay aquí. Sé que tienen sus situaciones, sé que están luchando con sus familias, con su carácter, su actitud, como todos seguimos luchando, pero eso no es problema. El problema es que anduvieran en pecado y no lo quisieran dejar. Ese sí es un problema. Pero si estás luchando, estás peleando, estás en situaciones en la casa y estás con el esposo y la esposa y los hijos, esa es la lucha. Eso no es pecado, esa es la lucha. Y tú tienes que estar tranquilo en tu corazón porque estás peleando. Malo es estar en pecado. Malo es que estés adulterando, fornicando allá afuera, haciendo cosas que no. Eso sí es malo. Ahí sí hay que disciplinarte. Pero si tú estás en la lucha, en las situaciones de la casa, y vienes aquí en esa lucha, no hay problema, porque eso todo lo estamos pasando. Todos estamos pasando las pruebas de una forma o de otra, pero eso no es pecado. Hay gente a veces se me acerca y me dice: pastor, es que yo no sé si soy digno, porque es que yo vengo a ministrar aquí, acá, y es que tengo tantos problemas. Y le digo: hermano, hermana, eso no es problema. Usted está luchando, siga adelante. Esa es la lucha de cada día. Y no somos dignos por ser perfectos, somos dignos porque Él nos consideró dignos. Pelee de su máximo esfuerzo, que cuando Dios ve que damos nuestro máximo esfuerzo, Él nos levanta, Él nos ayuda. Pero Él quiere ver primero nuestra actitud, porque Él quiere formar en nosotros carácter, como el de un niño. Por eso Jesús puso al niño enfrente, porque los niños tienen virtudes. Ellos tienen humildad, no orgullo. Ellos tienen dignidad celestial, no terrenal. Ellos tienen santidad, no maldad. Ellos tienen inocencia, no malicia. Ellos tienen dependencia, no autosuficiencia. Ellos están dispuestos a aprender. Ellos no aceptan la ignorancia. Por eso te preguntan: oye esto, oye aquello. Oye, cuando yo oigo a mi nieto, mis sobrinos: ¿y por qué, abuelo? ¿Y por qué, tío? Porque los niños no quieren la ignorancia. Ellos no la aceptan. Ellos quieren saber. Ellos se disponen a aprender. Ellos tienen como virtud la obediencia, no la desobediencia. Ellos se humillan. Ellos no son altivos. Ellos tienen nobleza. Ellos no tienen orgullo. Ellos tienen disposición. No tienen indisposición. Ellos tienen sumisión. Ellos no la altanería. Ellos tienen confianza y fe, porque fue la confianza y la fe la que hizo que este niño viniera delante de Jesús. Él confió, el niño confió en Jesús. Por lo tanto, tenía fe. Él no tenía duda, el niño nunca dudó. Cuando Jesús lo llamó, él vino.
con su cara inocente así, se paró delante de Jesús y miró a todos los discípulos que estaban ahí, y él solo escuchó las palabras de Jesús. Ellos tienen respeto, no carencia de respeto, porque hay cosas que ellos dicen mal, pero porque en algún lado lo escucharon, porque Satanás les quiere robar su inocencia, quiere despertarlos antes de tiempo, para entonces aprovecharse de esos niños. Satanás, a través de la historia, ha querido destruir a los niños. Así un día quiso destruir en la generación de Moisés a todos los niños, pero vivió Moisés. En el tiempo de Jesús mató a todos los niños, pero no mató a Jesús. Y en ese tiempo Satanás está queriendo destruir a nuestros niños, y entonces mete programas obscenos. Y por nuestro descuido, a veces nuestros hijos están viendo cosas que no deben de ver. Y a veces nosotros participamos comprándoles juguetes que no les debemos de comprar. ¿Para qué le compro una pistola? ¿Cómo para qué? ¿Por qué no el día que le vas a dar un regalo le regalas una Biblia? El manual para toda su vida, la mejor herencia para él. No, le compras el robot, le compras el camión, le compras, pero no le das el manual de su vida, lo que realmente lo va a llevar a la gloria. Por eso Dios puso a un niño, para que hoy en este día tu padre entiendas qué clase de niños has formado. No puede ser que un niño, cuando tú le demuestras cariño, se vuelva huraño. Ahí yo veo a un padre negligente que no lo ha sabido corregir. No, hijo, tú debes de guardar respeto y ándale con la vara de la corrección. Más vale un embarazo a tiempo que toda una vida de martirio. El padre que ama al hijo lo corrige. Por eso Dios nos corrige. Él no desea nuestro mal. La mayor virtud de Dios, o una de las más grandes virtudes dadas a los hombres, fue su palabra. Es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande dado a los hombres. Por eso es que esta generación es más responsable, hermano, porque nosotros sí tenemos este libro. Los antiguos no lo tenían. ¿Cómo se imagina usted las cartas que llegaban a la iglesia? Imagínese que toda la iglesia está reunida como ahorita estamos reunidos nosotros. Y llegaba aquel con el mensaje y traía la carta. Aquí está, hermanos. Es la carta de Pablo. Gálatas, hermanos, esto es lo que Pablo nos escribió. Y entonces Pablo toma la carta y empieza a leer. Pablo, apóstol, no por disposición de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Oigan, hermanos, nos escribió Pablo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos, amén. Y toda la iglesia, amén. Ahí es cuando ustedes decir amén, no cuando dicen las tonterías allá afuera. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios, hermanos? ¿O trato de agradar a los hombres?
Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, por el cual en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo os predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasaron 3 años y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe, que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Oigan estas palabras, hermano. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero os he leído el primer capítulo y nuestro corazón ha sido conmovido, al menos el mío así ha sido, al oír estas santas palabras de Pablo, que da testimonio de su fe, que da testimonio del verdadero evangelio, y que él antes asolaba, pero que ahora se sometía y se humilló también delante de la voz que lo tumbó en el piso cuando él iba correteando a los cristianos y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Señor, dime qué hacer. Dime qué hacer. Y entonces Jesús le dio su propósito y lo encaminó a su destino. Le quitó las costras que estaban cegando su entendimiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Nos quita las costras para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos ver. Y al ver surge en nosotros la bendita pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso es humillación, eso es sumisión. Por eso cuando el niño vino sin decir palabra, con su actitud estaba diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero Jesús no le dio órdenes, solamente lo puso como ejemplo. Porque el que es mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Y cuando hay un niño que es llamado a servir y sirve, su único servicio de este niño fue pararse ahí en su inocencia delante de Jesús. Dicen los teólogos que tendría entre 7 y 8 años. Y ahí estaba el niño, atento, esperando la orden. Que Jesús, que el maestro me va a decir. Él escogió 12 discípulos. ¿Por qué me llama a mí? ¿Yo quién soy? Y hermanos, cuando eso hace rema en nuestro corazón, nosotros entendemos y somos como ese niño. Y nos damos cuenta que nosotros fuimos igualmente llamados. Y Jesús nos dijo: ven, niño, ven, niña, mira cómo estás de mugrosa. Mira, niño, cómo estás de mugroso. Yo te quiero lavar, yo te quiero limpiar, yo te quiero perdonar. Y cuando viene eso a nuestro corazón, entendemos y decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús limpia nuestra vida
Porque Él no considera nuestra condición. Él sabe que somos niños, espiritualmente niños, porque nacimos en Cristo. Y Él quiere implantar su palabra en nuestro corazón. Él quiere abatir el orgullo y ponernos humildad, porque ese es el triunfo de la vida sobre el orgullo. Continuamente hay carácter orgulloso en nosotros. Y si queremos que Jesús sea implantado en nuestro corazón, tenemos que decir no al orgullo. Siempre mansos y humildes de corazón. Y la persona que viene a Cristo debe de tener esa condición. Por eso cuando el hombre que estaba siendo crucificado dejó todo su orgullo que había en él y que lo había llevado a la cruz. Y dijo, Señor, se sometió al señorío de Jesús. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús lo perdonó. Y así pasó a Nabucodonosor, a un rey que se creía que todo era por él, que toda su inmensa ciudad hermosa, él lo había conseguido. Se enorgulleció su corazón y Dios lo humilló y lo puso con las bestias del campo, hasta que un día él reflexionó en su corazón y entonces se arrepintió y Dios cambió su condición y quedó escrito en este libro ese gran rey Nabucodonosor, que además un día decretó que el Dios de los judíos era el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de los señores, y que todo el mundo se humillara ante ese Dios. Póngase de pie, hermano, esta mañana. Deje el orgullo. Oremos hoy a Dios para que ese orgullo se vaya de nuestro corazón. Y si tú vienes por primera vez, el primer paso para vencer el orgullo es venir a Cristo, como ese niño. ¿Por qué no hoy escuchas la voz de Jesús que te dice, ven mi niño, ven a Cristo mi niño, allá viene un niño, venga Cristo, otro niño, venga a Cristo. Escucha la voz del Señor que te dice, ven mi niño, ven mi niña, ven a Cristo con humildad, ven a Cristo, humíllate ante los pies del Señor. Yo no soy, pero Él está aquí, Él está a mi lado, Él ha puesto las palabras en mi corazón, Él ha puesto el mensaje para ti. Ven, humíllate ante tu Dios, rompe con el orgullo. El orgullo es el que no te ha dejado venir a Cristo. Ven a Cristo, dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Humíllate como el niño. El niño allí estaba delante de Dios, solamente con su mente puesta en Dios, sus oídos, sus ojos, esperando que el Señor dijera algo de él, pero no dijo nada, solamente dijo, tienen que ser como este niño. Con ese carácter, con humildad, con reverencia, con amor, con inocencia. Como el niño cuando es llamado viene. De esa manera tenemos que ser. Pero tal vez tú en tu vida hayas diagnosticado hoy con esta palabra, hermano, que ha habido orgullo en tu corazón. Ven, hermano, quiero orar por ti. Hay que romper con el orgullo. No es por lo que tú has hecho, no es por tu esfuerzo, no es por tus capacidades, no es porque tú tienes un título, es que yo soy ingeniero, yo soy doctor. No, es por la gracia y la misericordia de Dios. Rompe con el orgullo. No permitas que el orgullo siga destruyendo tu casa, tu familia. Considera a tu Señor, considera a tu Dios, considera a Cristo. Él es bueno, Él rompe el orgullo. Él trae paz, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Eran las palabras del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús. Gracia y paz. Es lo que Dios quiere que hoy te lleves. Gracia y paz. Que salgas de este lugar con gracia y con paz.